Bueno, señores, y como cada miércoles recibimos nosotros la presencia, como siempre, de nuestro hermano, el profesor Josué Gómez. Siempre... Espérate, déjame abrir para que te escuche. Dilo ahora. ¡Profesor! El profesor siempre destilando sabiduría, señores. Bueno, buenas tardes equipo y buenas tardes a todos los radioyentes de En Ruta. Siempre me lleno de alegría y de entusiasmo, pues escucharlos ustedes y aunque en esta ocasión no estoy compartiendo el espacio físico con ustedes, me inundan con la alegría, el entusiasmo y el carisma que siempre los acompaña. Hoy, los otros días en una reunión con el reverendo padre Kennedy, pues siempre que nos reunimos, él siempre invita a que primero lo hagamos leyendo la palabra. Bueno, y al grupo el que estábamos reflexionando, nos interpeló diciendo: no comentemos las escrituras como que si estuviéramos enseñando o predicando. Y entonces le dijimos, ¿cómo así, padre? Nos dijo, decía él, seamos sinceros y digan cómo te está interpelando a ti esta palabra, ese evangelio. Bueno, y ¿dónde lo habrá aprendido eso, Eso como que nos movió el piso, ¿sabes? Y desde entonces, pues yo, más allá también de escuchar el evangelio para compartirlo, pero también me quedo me quedo pensando cómo me interpela a mí, cómo me habla a mí también. Y el evangelio de hoy es bien interesante porque habla sobre la sanación de la suegra de Pedro, ¿verdad que sí? La sanación de la suegra de Pedro. Que aunque muy bien, estando ella enferma y Jesús haberle solicitado que haga algo por ella y lo hizo y la sanó, pues ella inmediatamente se paró a servirle. Se paró y sirvió. Y bueno, y la iglesia nos da toda una catequesis de lo que es el servir y de lo que es servir a partir de estar sano. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces, aún sin tener el cuerpo completamente sano, y eso me lo estuve diciendo yo a mí mismo también, aún y se da en la vida de ustedes por lo que lo conozco, aún si ustedes tener todas las condiciones óptimas que ustedes quieren en su vida, el desafío que tenemos nosotros los cristianos es también salir a servir y salir a darnos por mandato. No hay que tener las condiciones óptimas para poder salir a servirle al necesitado y para servir y hablar en el nombre de Jesús. Sí. ¿Qué tendría que pasar en nuestra iglesia? ¿Qué tendría que pasar en mi vida? ¿Qué tendría que pasar en la vida de Charles, de Jorge, de Félix, para que, ya que se están dando sin tener todas las cosas óptimas en su vida, aún así salgan con más fuerza y con más ánimo y más ganas a seguir dándole al Señor? Y ahí entra todo lo relativo al misterio redentor, que cuando salgo a dar, aún yo necesitando inclusive lo que doy, el Señor redime, provee, satisface, completa la necesidad que yo creo tener o inclusive que tengo la evidencia que la tengo. Otra parte del evangelio de hoy también que... ¿Sabe, profesor? Sí, profesor. Añadir a eso que usted acaba de decir, lo que pasa es que dentro de este evangelio de hoy hay todo un gran, como usted decía, toda una gran catequesis que hace que este evangelio se pueda agrandar en cuanto a conocimiento, pero más que conocimiento es un tema de fe. ¿Sabes por qué? Porque esto no nos dice directamente algo. O sea, el que está enfermo, y no hablamos de una enfermedad física necesariamente, el que está enfermo le cuesta servir, no puede servir, se encuentra atado, no tiene nada por qué ser agradecido, por qué dar gracias, porque siente que toda su vida ha estado ahí en su propio lodo. Entonces, el que se siente sanado por Dios, el que se ha encontrado con Cristo
y que el Señor le ha sanado su corazón, que le ha sanado, realmente sirve porque todo lo que hace lo hace como muestra de agradecimiento a Dios. Es un servidor, es un siervo inútil, se pone al servicio. Por eso la Virgen María, cuando recibe la visita del ángel, ¿qué sucede? Ella, al ver que sí, que realmente este ángel venía de Dios, ¿qué dice? Dice, he aquí la esclava, se pone al servicio. Ella no tenía que decir que era la esclava, no tenía que hacerse esclava, simple y llanamente una misión y ya. Sin embargo, se pone a la disposición de aquel que todo lo puede, porque ahí es donde está la clave. O sea, ¿por qué mucha gente hoy en la iglesia le cuesta trabajo el servir, el donarse, el hacer lo que hay que hacer en esta misión evangelizadora, en esta misión profética e incluso en esta misión de intercesión que como bautizados tenemos a través del sacerdocio? ¿Verdad? No necesariamente del sacerdocio ministerial, sino del sacerdocio que recibimos a través del bautismo, de ese ser profeta que recibimos a través del bautismo. Se da, se dona, porque ha tenido este encuentro con Dios, siente que Dios le ha mirado, le ha curado y se pone a la disposición, se pone al servicio. ¿Por qué a muchos les cuesta? Porque aunque muchos van a la iglesia, aún no han tenido ese encuentro personal con Cristo, aún no han sido curados. ¿Sabe por qué? Porque al final permanecen en su enfermedad, porque piensan que todo tiene que ser a través de sus fuerzas, de su lógica, de su poder, de que ellos sí. Entonces, por eso le cuesta, porque al final quieren ellos llevar su vida, gobernar su vida, llevar su historia, y no se dejan guiar por aquel que es el único que tiene entrañas de misericordia y el único que tiene el poder para curarlos. Continúe, profesor. Eso fue solamente amén. Para agregar. Qué bello, qué bello. Amén. Sí, y bueno, y continúa el contexto del Evangelio hoy cuando Jesús hace un exorcismo de un endemoniado. Exorciza a un endemoniado, y un endemoniado que una vez exorcizado habla. Oye esto, qué interesante. Oye esto, Charles y equipo, qué interesante. Una vez exorcizado, habla el demonio y no habla el sanado. Fíjate la diferencia entre la suegra de Pedro, que es sanada y se para a servir, y el endemoniado, que es liberado y quien habla es el demonio. Y nunca hacen referencia de que ese endemoniado, una vez liberado, quiso seguir al Señor y salió a predicar de Jesús. Hay otros inclusive que sí lo han hecho. Y en esa ocasión aquí en el Evangelio pues no hace la mención. Y ese demonio y otros más en otros exorcismos que el Señor hace, que habla y dice quién es él. Y eso es lo que lleva un poco, según algunas tesis, a decir en algún momento los maestros de la ley que Jesús expulsa demonios con el poder de Belcebú porque los demonios los reconocen. Y entonces eso llevó en un momento a pensar que había una componenda, ¿verdad? Y evidentemente era que ellos no resistían la presencia del Señor. Y además, el Señor evitaba que ellos dijeran quién era él. Que lo dejaran en evidencia. Claro. No, claro, porque Jesús no quería que sean los malos, el maligno que hablara de él, sino todos aquellos que tuvieran la experiencia de él, a quien él fue enviado, que fue al pueblo del Señor. E incluso, profesor, déjeme decirle que en ese momento, cuando ellos le dicen que él expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, él incluso en esa parte es que dice, que él les dice, todo pecado será perdonado, pero el que peque contra el Espíritu Santo, porque entonces ellos están atribuyéndole a Belcebú la acción del Espíritu Santo. Sí. Señores, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no, porque es un demonio. Señores. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que ver que cuando tengo la experiencia de Cristo, ¿qué hago? Cuando tengo la experiencia de Cristo, ¿qué hago? ¿Es la experiencia, es el mal que habla? ¿La referencia es lo malo o la referencia es el servicio? Y mira, esto me lleva un poco, lastimosamente, pero haciendo un paralelismo, a hablar un poco de nuestros hermanos menores en la fe, porque hablan tanto muchas veces de lo que fue su vida, de lo que fue su testimonio,
pero hacen tan poco en la vida de los otros. Porque predicar a Cristo tiene que ir combinado en comunicar quién es Él, lo que Él es capaz de hacer, pero también poner tu cuerpo, tus bienes, tu tiempo al servicio de Jesús. Es decir, la gente no tan solo tiene que experimentar, conocer a Jesús por lo que yo y tú le podamos decir. No. La gente también tiene que experimentar a Jesús por tu servicio, por tu abrazo, por tu apoyo, por tu bolsillo, por tu tiempo. Lo del bolsillo, repítalo, por favor, profesor. Lo del bolsillo, Claro. repítalo. Que no queremos hacerlo loco muchas veces. No, Jorge, de verdad. Es decir, la gente tiene que entender que predicar a Cristo no es tan solo pararse con un micrófono en una esquina a decir Cristo. Y si tú profundizas en mucha gente que lo hace de esa manera, o en un púlpito, o en un auditorium, por atrás, pues, tiene familiares pasando trabajo, no se está donando directamente al necesitado, la gente que le solicita y que quieren su apoyo y su consulta nunca le da un favor, ni saca un tiempo para trabajarles, para escucharles, porque ellos nada más predican. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿dónde está el servicio auténtico de Cristo? Lo que usan es el testimonio, usando de nuevo el paralelismo, la figura. Él es el mal que habla de ellos, es el testimonio malo que habló de Cristo. Oye, el testimonio malo, yo era drogadicta, yo fui prostituta, yo hice esto, el testimonio malo habla de Cristo. No es eso que quiere Cristo, y Cristo lo mandó a callar. No es tan solo, en ese silencio de que tuvo la suegra de experimentar la sanación en Cristo, se paró y fue a servir. Entonces, esa es el mandato también. No. Hello. Profesor, ¿se nos fue? Se le fue la señal. Mira, en lo que recuperamos la señal. Ya, volvió. Ahí está. No, estoy aquí. Ok. Ya estoy concluyendo. No, tranquilo, no pasa nada. No es suficiente los testimonios, que son buenos. Hace falta que pongamos la acción. Hace falta que nos afectemos. Hace falta que nos compartamos los hombros, los oídos, los brazos, el bolsillo, el tiempo, como hizo la suegra de Pedro. Profesor, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que la gente, y cuando digo la gente, hablo del mundo entero, la gente está cansada de que le digan palabritas, de que le digan las cosas. ¿Me entiende? Que yo era tal cosa, que yo era esto, que yo era lo otro. La gente quiere ver la acción. O sea, es que el tema está en que en la primera comunidad cristiana, ¿cómo se evangelizaba, gordito? ¿Qué nos dicen a nosotros desde un principio? Nos dicen que la gente viéndolos decían, pero mira cómo se aman, mira cómo se quieren, mira, o sea, hay un signo, de amor, hay un comunión. signo. El testimonio se da incluso sin decir una sola palabra. Cuando el otro te ve, dice, oye, ese hombre es un cristiano, esa mujer es una cristiana, ese es otro Cristo. ¿Me entiendes? O sea, hacemos un reflejo del mismo Cristo. El problema está en que muchas veces cuando simple y llanamente lo basamos en el hablar, en el que yo era y ahora no soy, muchas veces dentro de ese testimonio hay mucha vanagloria. Hay mucha vanagloria. ¿Me entiendes? Porque mencionamos, porque yo esto, porque yo lo otro, porque yo aquello, yo soy aquello, yo soy esto, ahora soy esto, ahora soy esto. ¿Y Cristo dónde? Y hay una ñapa también en esa práctica, profesor y compañeros de cabina. Hay también otra situación, y es que le muestran a la gente que para usted poder seguir a Jesús, usted tiene que haber pasado por una vida tan accidentada como la que pasaron esas personas. Como que el que nació en la fe no tiene derecho de haber... no puede hablar. No puede hablar. Otra cosa, de que todo tiene que basarse en esos testimonios espectaculares, y usted que tuvo una vida normal, de que no pasó por nada de eso, no puede pasar por ahí porque la gente no le va a hacer caso. Así es. Entonces, mire, mis queridos amigos, concluyo con dos cosas. Hay una distinción en liderazgo, en este liderazgo que se está enseñando y se está poniendo hoy tan vigente, que dice, a la gente
no le importa cuánto tú sabes. A la gente no le importa cuánto tú sabes, cuánto tú tengas. A la gente al final le importará si ellos te importan. Estamos en ese momento, es decir, estamos en que la gente ya dice, ya el saber no es importante. Yo lo que quiero es ver gente que yo sienta auténticamente que yo les importo. Y eso es lo que hacía Cristo, que no importaba tu clase social, tu condición de salud. Cristo le dejaba saber a la gente, ¿sabes qué me importas? Ven, acércate, ven, tócame, te dedico tiempo, comparto contigo los espacios, te amo, te abrazo. Esa es una experiencia que nosotros debemos de madurar en la fe. Y la otra parte es, y esto estamos desafiados todo. Desafíe, profesor, vamos a ver. Tu vida y mi vida deben siempre convertirse en una invitación de conocer a Cristo. No es suficiente tu testimonio, no es suficiente. Es decir, siempre la pregunta que yo me hago es, ¿qué hace falta en mi vida para que todos los panas míos vengan a Cristo? Porque Exacto. esos tipos cambian los domingos de beber romo versus estar en retiro o estar en Eucaristía conmigo. Entonces la pregunta es, ¿qué más hace falta? Porque ya ellos conocen mis testimonios, pero todavía falta algo. Yo no lo termino de convencer, es la palabra, profesor. No, porque no es que yo lo tenga que convencer, es que, bueno, o sí. Sí, es que, sí, es... y no es convencerlo, es que ellos vean cómo vivir en Cristo es la mejor manera de vivir. Charles, ¿usted sabe cómo? Jorge, ahí es que estamos fallando, es que hemos encontrado la loto y la gente no nos cree. ¿Usted sabe cómo se hace, profesor? ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Cómo es que se hace? Dígame. ¿Usted sabe cómo que se hace? ¿Cómo es que se va a hacer? Siendo reflejo y oliendo a Cristo. Amén. Amén. Que esa es la parte más difícil, tú supiste, ¿verdad? Sí. Yo le digo a mis amigos, óiganme, vengan para acá, vengan al paso, pero vengan, porque aquí se pierde el miedo, aquí se consigue seguridad, aquí se alimenta las esperanzas, aquí se recobra la salud, se restauran los matrimonios. ¿Tú entiendes? Y todavía no es suficiente. Entonces eso me llama a mí a seguir diciendo, Jesús, te necesito, sigue trabajando en mi vida, porque todavía no me parezco a ti. Porque cuando Jesús llamaba, la gente no era vuelta atrás. Y entonces así debe ser tu vida, Charles, tu vida, Félix, tu vida, Jorge, y mi vida. Pedirle a Cristo que como Él nos convertamos en una invitación de Él, seamos Él, que a quien toquemos, que a quien le hablemos de Jesús, pues se queden profundamente interesados en conocer el mejor estilo de vivir. Profesor. Vivir en Cristo Jesús. ¿Sabe quién ha estado escuchando estos comentarios que hemos estado haciendo acerca de la palabra? Nuestro amigo Militantes. Nuestro amigo Militante está ahí en sintonía. Militante no, Milichinche. Así que nuestro amigo Militante que está ahí en sintonía. Profesor, usted sabe que ante esta descristianización, esta desacralización y esta crisis de fe, los signos de la fe son el amor y la unidad, señores. O sea, tenemos que dar este signo, volver a los inicios, volver al primer amor, ¿verdad? Mira cómo se aman. Mientras nos estemos destruyendo, mientras nos estemos acabando, eso va a dejar en evidencia que realmente no hay un signo visible, que no somos testimonios, que simple y llanamente nos quedamos en el bla, 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 bla. La gente necesita ver acción. ¿Por qué muchos seguían a Cristo? No era solamente por lo que decía, era que lo decía y lo hacía. ¿Me entiendes? O sea, era que lo decía y lo hacía. Había un signo visible. ¿Y qué es lo que este hombre tiene? ¿Qué es lo que este hombre...? O sea, aquí hay algo. Y por eso muchos lo seguían. Porque tú crees que es fácil tú dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar todo, de que para caerle atrás a un tipo que dice supuestamente, según los signos que vemos, supuestamente debería de ser el Mesías, pero todavía no nos ha dejado dicho que él es el Mesías. Porque él me está llamando ahora, deja las redes, ven ahora, yo te voy a hacer pecador de hombre, aquel ven, párate de cobrar cuarto, de tener cuarto, y ven y sígueme. O sea, porque algo miraban en él. Esa es... Charles, y antes, a veces nosotros
queremos ser Jesús y evidentemente le huimos a la cruz, a los clavos, al camino, al Gólgota. Ahí. ¿Y dónde entra eso hoy en mi vida y en tu vida, Charles? Que nosotros no nos podemos reunir con todo el mundo porque tenemos una reputación. Espérate, si me ven hablando con este señor o andando con él o con esta jovencita o con esta jovencita, de una vez van a pensar mi reputación, tú sabes, mi reputación, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, también cuando se te tiran los necesitados, que tú dices, miércoles, pero ya yo en lo que va de mes llevo un 30% del sueldo apoyando a hermanos, entonces tú dices, espérate. Entonces, hay muchos clavos, la reputación, el brindar tu tiempo, el afectarte, que te duela, Josué, no voy porque me duele por la impotencia que siento no poder hacer más, que se confundan contigo, el desafío, que la gente se pueda confundir y quiera algo más contigo. Todo eso son los clavos de hoy, las coronas de hoy y los latigazos de hoy, y tenemos que estar dispuestos en el nombre de Jesús y con Jesús a afrontarlo. Y Él siempre nos acompañará y nos protegerá. Así es. Y nos cubrirá si en su nombre atendemos como Él atendió a esos que andan buscando desesperadamente orientación, apoyo, consuelo, formación, misericordia. Porque que se necesita mucha misericordia en este tiempo, realmente. Pero la gente necesita que le miren con misericordia, porque hay mucha gente que ha sido muy maltratada por el mundo, que ha sido muy maltratada por la carne, por el demonio, y necesita encontrar entrañas de misericordia, principalmente en la gente que decimos ser cristianos, en la gente que vamos a la iglesia, porque en la iglesia hemos encontrado un útero de misericordia, pero entonces esa misericordia no es solamente para nosotros, también nosotros tenemos que replicarla, ser misericordiosos, porque nuestro Padre Celestial es misericordioso, sí. ¿Entiendes? O sea, no entrar en el juicio, porque a veces podemos decir, ese borrachón, qué sé yo qué, ese hombre bebe por una situación, ese hombre bebe todos los días, porque ese hombre no soporta su vida, porque ese hombre está sometido por el demonio, porque ese hombre tiene una situación tal que lo que quiere es quitarse la vida, y de la única manera que ese hombre suelta en banda toda la cosa, emborrachándose. Entonces, además acercarse a esa gente. Además de que es un enfermo de esa situación, de que posiblemente él no quisiera estar en eso. No, igualmente el que se droga, y así podemos ver mujeres que se prostituyen. Hoy en día también hasta muchos hombres y jóvenes y mujeres, claro, que se prostituyen por una necesidad, o sea, más que juzgar es acercarnos a esa gente y enseñarles la misericordia de Cristo, que los ama, no que los juzga, que los ama. Claro. Porque cuando uno empieza a dar con el látigo y a juzgar, uno aleja más a la gente de Cristo. Totalmente. ¿Entiendes? Uno aleja más a la gente de Cristo. Y una sombra que tenemos al acecho y puede ser que se nos esté colando en la iglesia, es la frialdad de la fe. Hay mucha gente que se le está enfriando la fe, fundamentalmente por dos razones desde lo que yo estoy observando. ¿Cómo cuáles, profesor? Profesor, la falta de resultado y de movilidad, tanto social, espiritual, como relacional. Es decir, hay gente que lleva 10 años sin que se muevan. Y entonces todo el que va creciendo al lado de él, como que dicen, ¿y qué es lo que le pasa a usted que está en el mismo sitio? Estancado. No es fácil, señores, no es fácil. Entonces eso hace que la misma fe tuya y la fe de tu entorno pues se cuestione. Y eso en la iglesia, yo creo que nuestros pastores ya deben estar trabajando en eso, porque alrededor mío hay gente que me ha abordado con esa preocupación de decir, Josué, he emprendido 5 negocios, he hecho esto y no salgo de las deudas y no progresa mi negocio, y entonces ¿cómo es que Cristo? Es decir, están dudando. Y entonces también hay gente que dicen, Josué, yo soy una mujer que me conservo altos valores y cómo es que no consigo pareja, y entonces ¿dónde está mi promesa? Mira, y entonces aquel que es tan astuto le está dando en la mamacita a esa gente. Sí, está catequizándolo de mala manera. Profesor,
En ese sentido, tanto Félix como yo podemos hablar de manera, podemos dar testimonio de eso, de que una persona que nosotros conocemos nos dijo en una oportunidad hace unos días, eso debe tener menos de 2 semanas, una semana y pico, nos dijo, lo que se porta mal le va mejor. Entonces, Sí. nos dio un ejemplo, señores, que sumamente fuera de lugar, de que al hijo pródigo le fue bien a pesar de lo mal que se portó. Y entonces hubo que sentarse a hablar con esa persona y decirle, no, espérate, esto no es así. Pero realmente hay una imagen de que la gente cuando hace las cosas malas le va bien. Sí, pero eso también es un mismo engaño del demonio para engatusarnos. O sea, porque el demonio es muy sutil. Recuerden Sí. que el mismo Cristo dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Entonces nosotros no podemos quedarnos en esa. Porque yo te voy a decir algo a ti. Ok, tú estás buscando pareja, tú estás buscando, qué sé yo qué, tú eres una persona que te conservas, pero Pero antes- ¿y si Dios no quiere que tú te cases? Por ejemplo. No, Charles, pero antes que tú continúes, cuando él dice que los hijos de la tiniebla son más astutos que los de la luz, no es una afirmación, es un reclamo, Él está diciendo, y en eso yo admiro mucho a militantes y a todos estos jóvenes que están emprendiendo la evangelización por medios modernos y creativos. Claro. No es una afirmación de que ellos son más astutos, es que en lo que estamos en la luz, Estamos claros en no eso. estamos accediendo a la astucia suficiente. Ujú. Por eso Claro. debemos acceder a los nuevos canales de evangelización. Que nos toca hacer el esfuerzo doble muchas veces. Sí, Claro. Y en eso necesitamos un poco el apoyo y la flexibilidad de nuestros pastores, que nos dejen inventar un poquito, que nos apoyen en iniciativas novedosas, y por eso trascendió el pontificado de San Juan Pablo II, porque salió de Roma y dijo, yo tengo que ir al mundo, ¿entiendes? Y llevó la iglesia y llevó su pontificado a toda la parte del mundo. Y es lo que hoy nosotros estamos haciendo a través de estos medios y estas ondas hercianas, pero hace falta más. Así que, chicos, los dejo en el desafío de que sea tu cuerpo, tus acciones, las que también hablen del testimonio de quién es Cristo, que no sea tan solo tu testimonio y tus palabras, que sea como la Así es. suegra de Pedro, que una vez experimentó a Cristo, con sus acciones demostró su agradecimiento y su conversión. Que el Señor me los bendiga, que la Virgen los proteja y que sus vidas sigan convirtiéndose en una invitación brillante, luminosa de conocer a Cristo. Amén, profesor. Amén, Caramba. amén. Ahí estamos escuchando al profesor Josué Gómez, que estamos partiendo un poquito la palabra del Evangelio del día de hoy, la curación de la suegra de Simón, Claro. y este llamado a la misión evangelizadora, porque Cristo tiene también que ser llevado a todos los lugares, no se puede quedar nada más retenido dentro de las 4 paredes, no, de la iglesia, no, tiene que salir de las 4 paredes y llegar a todos lados. Y una de las maneras en las que llega también es a través de esta misión evangelizadora en Vida FM, en Radio ABC, en Televida, porque por eso muchas veces hablamos de las actividades, de los compromisos, de apoyar las emisoras, porque esto es una forma de evangelización. El otro día tuvimos el telemaratón de Televida. Ahora a final de este mes, el 29, tenemos el Vida Music Fest. Así que a apoyar esta misión, como estas santas mujeres que a lo mejor no andaban para arriba y para abajo con Cristo, ni hacían mucha bulla, ni hacían mucha qué sé yo, pero apoyaban y evangelizaban a través de sus bienes. Así que ustedes, nosotros, todos a poner nuestro granito de arena para seguir llevando adelante el mensaje del Evangelio. Quizás usted tiene el chance de ir a misa, porque usted está bien de los pies, porque usted puede sacar el tiempo para ir a misa. Pero hay mucha gente
que depende de estos medios, señores. Claro. Hay gente que están postrados en una cama, en su casa, en un hospital. La misa de ellos es la de aquí. Exactamente. Y la gente con la que se rodean, adivine quiénes son. Somos nosotros los que estamos atrás de los micrófonos. Así O sea, mucha gente a veces llama y no se crea que es porque no tiene a otra gente más. Es que nos tiene a nosotros. Entonces, esa gente que depende muchas veces de lo que escucha aquí, de un mensaje, de una palabra, de la misa, etcétera, necesitan seguir escuchando la palabra de vida. Así que usted no se haga de la vista gorda, y ayude a evangelizar. A veces no hay que hablar mucho para evangelizar. Simple y llanamente poner el granito de arena, simple y llanamente en lo escondido, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, porque tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará.